Me gustaría preguntarte la típica pregunta que todo el mundo se hace, pero rara vez consigues obtener una respuesta certera, y es ¿cuál es el propósito, el objetivo de la vida? Eso es fácil. El objetivo de la vida es aprender, hermano. Y eso es lo que la gente no acaba de aceptar. Es difícil. De hecho, ¿a ti qué te gusta hacer en la vida? Si no, tú te apuntas a baile, te apuntas a clases de dibujo, te apuntas a clases de lo que te dé la gana, pero aprender. Mola aprender una cosa nueva, mola aprender un deporte nuevo y jugar con tus amigos, mola aprender a jugar a determinado juego y utilizarlo. A mí me encanta aprender de YouTube y seguir, ¿sabes? Probando las diferentes posibilidades. Es un mundo nuevo, es algo divertido. El aprendizaje es muy, muy importante. Con lo cual, la gente tiene que comprender que las almas tienen un proceso de aprendizaje. Entonces nos encarnamos en los diferentes paradigmas frecuenciales simplemente para aprender. Y cuando tú se lo preguntas a través de un paciente que está metido en regresión de hipnosis, pues si contactas con un alma muy avanzada a través del paciente, ellos te lo acaban diciendo y te dicen, mira, la finalidad de todo es aprender, y en cada vida aprendes unas cosas. Con lo cual, determinada vida, y lo hablábamos el otro día fuera de cámara, y es muy bonito, como yo te decía, decíamos, para la gente que dice, bueno, es que los obesos tienen que adelgazar, ¿sabes? Como ser muy radical en las ideas, y yo siempre digo, tenemos que tener empatía con la gente, porque cada encarnación tiene su aprendizaje espiritual. Entonces, una persona que es obesa puede ser obesa por 1000 factores diferentes. Y no quiere decir esto que defiendas la obesidad, sino que en determinado contexto, a veces las cosas se dan porque el alma tiene que aprender determinada cosa. Y poníamos el caso de la obesidad mórbida, por ejemplo. Esas personas sufren muchísimo. Les salen linfedemas de tamaños de pelotas de fútbol, no se pueden mover, tienen escaras, tienen heridas que no se le dan curado, no pueden moverse prácticamente sin un andador. Muchas cosas difíciles. Pero también han vivido cosas que nosotros no hemos vivido. Y han disfrutado de momentos a lo mejor en los que se comían 3 pizzas familiares, 2 McFlurries, un montón de cosas que nosotros no lo pudimos vivir en esta encarnación. Entonces, la gente tiene que comprender que cada encarnación tiene su propio aprendizaje espiritual. Y yo con esto no estoy diciéndole a la gente, no, ser obeso mórbido está genial, no vayáis a ese extremo. La gente tiene que comprender que todo tiene su positivo y su negativo. Y si tú, por ejemplo, te encanta streamear y eres más sedentario, es decir, no te mueves tanto, es normal que al final acabes teniendo más sobrepeso o un cuerpo no tan atlético, etcétera, etcétera. Si tú, al contrario, te gusta trabajar tu cuerpo y estar muy en forma, a veces pues acabas consumiendo sustancias, lo típico, que hoy en día ya hay todo en pastilla, no hace falta irte a más, y te pones como un animal en 2 meses, porque hay protestosterona, hay de todo, tío, que te pones como un animal en 2 meses. Y te renta. Si a ti te renta, estás quemándose tus riñones, estás llevando a tu cuerpo a unos niveles que no son naturales, no son sanos, porque estás cargando unos pesos que son una locura, lo haces porque estás dopado. Pero tienes que entender que en esa encarnación tú sacas unos resultados. Tienes el six-pack, tiras de la piel y está pegado a tus abdominales, es otra movida. Entonces, tenemos que ver lo positivo y lo negativo de cada encarnación y no ser tan críticos. Hay que entenderlo. Si una persona tiene un problema y podemos ayudarles, ya sea obesidad y nos pide ayuda, pues tratar de ayudarle. Ahora, si una persona está contenta con ella misma y decide en su vida seguir ese camino, por lo que sea, porque le gusta, ¿qué problema hay con que sea gordo o no? A mí me encanta fumar hierba, y no lo hago porque cualquier cosa, que hay gente que pone excusas, ¿sabes? No, yo lo hago por esto, por lo otro. Yo lo hago porque me gusta, lo disfruto, punto, ¿sabes? Me hace estar más equilibrado, me hace ver las cosas desde otra perspectiva y me hace ser más feliz. Y si en esta encarnación muriera de cáncer, por eso, o cáncer de garganta o lo que fuera, lo que tienes que comprender es que cada encarnación es para una cosa. Y yo vine, disfruté lo que quise, fui feliz y punto. Y es lo que tienes que ver. No ser tan, digámoslo así, extremista con tus opiniones. Y hablando de encarnaciones, entiendo entonces que existe vida después de la muerte. Por supuesto. ¿Cuál es el ciclo de la vida? El ciclo de la vida, y eso es importantísimo, es: nosotros morimos, y al morirnos nos desencarnamos y nuestra alma va con las almas compañeras, va hacia la luz, la famosa luz, que es la fuente, es lo que la gente llama Dios, es la conexión que nos une a todos. Entonces, Dios no es sin nosotros, como nosotros no somos sin Dios. Es decir que nosotros somos un fractal de la fuente para experimentar todas las posibilidades que proporciona el multiverso de aprendizaje, pues necesita tener diferentes paradigmas frecuenciales, como es en este caso la tercera dimensión, en el cual nosotros podamos encarnarnos
y tener una experiencia con un principio y un fin, porque nuestras almas son eternas. Con lo cual, la gente lo que debe de comprender es que el tiempo no existe, es una percepción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el tiempo es la herramienta que tenemos las almas para aprender de lo perecedero. Es decir, que tú puedes aprender de que hay un principio y un fin, puedes experimentar la muerte, lo que es perder a un familiar, lo que es querer a un familiar y cuidarlo hasta el final. Eso todo se aprende gracias a todo este ciclo y a todas estas herramientas que son de aprendizaje espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros morimos, el alma va hacia la luz. Allí te encuentras con tus seres queridos, tus familiares que murieron o tus almas compañeras que estuvieron contigo en varias encarnaciones, en diferentes paradigmas frecuenciales y así. Y no importa que se hayan encarnado ya otra vez esas almas, porque somos multidimensionales. Y aunque esté encarnado en otro paradigma frecuencial o aquí en la tercera dimensión, te va a estar esperando allí también, con una parte del espiritual. Y vas a hablar, vas a razonar con ellos y tus almas compañeras te van a decir, mira, para tu siguiente vida era bueno que aprendieras del perdón, de la comprensión, de la paciencia. ¿Quieres aprender estas lecciones y así? Y tú decides, vale, bien. ¿Y qué haces? Entonces preparas lo que la gente llama el destino, que es lo que la gente tiene que comprender, que existe tanto el destino como el libre albedrío, las dos a la vez. Siempre trataron de hacernos pensar lo contrario, que si existe el destino, no existe el libre albedrío. Pues vamos a razonar el por qué sí que existen las dos. Me genera muchísima curiosidad, porque yo siempre he sido de la creencia de que existe el destino, porque yo el tiempo lo veo, como dices tú, como un constructo social, por así decirlo, es una interpretación nuestra, considero que somos seres temporales, pero que hay algo más allá y que al final del día, es lo que comentas, para que tú puedas aprender de lo perecedero es necesario que exista el tiempo. Claro, pero el libre albedrío yo lo tomaba como esa falta de conocimiento de variables, porque a la hora de la verdad, tú en un ejercicio de física básica, si tienes todas las variables, sabes lo que va a pasar. Si tú chutas un balón con esta fuerza, con esta dirección, con este ángulo, va a llegar ahí. Y todo el mundo llega a la misma conclusión. Y para mí el destino era lo mismo, solo que ese gap de información, ese vacío de información, era el libre albedrío que nosotros llamamos, pero que en realidad es el desconocimiento. Me genera mucha curiosidad. ¿Por qué dices que existe tanto el destino como el libre albedrío? Es que es buenísimo, hermano, eso es buenísimo. ¿Por qué razón? Porque existe el destino porque con tus almas compañeras antes de encarnarte, preparas tu siguiente encarnación según lo que tú quieras aprender. Entonces lo que preparas son 22 líneas temporales, 22 posibilidades que son el destino. Esas 22 posibilidades vienen del conocimiento de las 22 letras hebreas, que son los 22 senderos del alma. Entonces, una vez tú te encarnas, ya tienes preparados esas 22 posibilidades, esos 22 destinos. Pero según tú, cuando te encarnes, cómo actúes y las decisiones que tomes, irás por un destino u otro. Irás por una línea temporal de esas 22 u otra. Y tu libre albedrío es precisamente eso. Cuando te encarnas, que ya no te acuerdas de nada porque te hacen un borrado de memoria, pues entonces tus decisiones son las que se consideran el libre albedrío. Entonces existen las dos cosas a la vez. Y esto es importante. La gente tiende siempre a irse o a un extremo o al otro, pero no. Existen las dos a la vez y es lo que tenemos que comprender. Y al final, cuando uno entiende esto, dice, vale, tengo muchas más posibilidades y a su vez confía más en lo que siente. Cuando tú vibras con ese sentimiento de tengo que hacer esto, pero tu mente te dice, no lo hagas porque no es un buen negocio, porque va todo en contra tuya, el sistema te va a capar. Y en cambio tú por dentro estás sintiendo, sí, tengo que hacerlo, hazlo, hazlo, tienes que hacerlo porque eso es realmente lo que, digámoslo así, la señal que te está dando tu alma, vibrando desde el corazón, de que realmente estás yendo por el camino acertado. Es uno de tus 22 posibles destinos, pero que tienes que dar como salto de fe, con tu libre albedrío y decir, vale, voy a ir en contra de casi todo lo que mi mente me dice que es lo racional, este trabajo que gano mucho más dinero, este trabajo que es seguro y fijo, pero todo ¿por qué? Porque siento que eso se va a cumplir y al final lo logran, la gente que es atrevida, claro. Pero es que esto cuando lo dices a mí me llega de lleno, porque al final es lo que me pasó. Yo dejé un trabajo estable con unos estudios muy buenos para ser streamer, para ser youtuber. Luego de ahí fui pivotando y al final estoy sentado aquí con la vida arreglada, por así decirlo, y esto ha pasado en cuestión de nada, de pocos años. Entonces yo me pongo a pensar lo que me decía mi padre, que decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no es lo correcto, y yo era como que notaba algo de, tengo que hacerlo. Es como que, no sé cómo explicarlo, habrá gente que le haya pasado también que en determinados momentos de tu vida estás con una pareja, estás en un trabajo, estás con un amigo y dices, sé que todo el mundo va a decir que no es lo correcto, pero voy a hacer eso. Ese como
no sé, ese sentimiento que te nace de lo más adentro que no entiendes por qué, Exacto. es como una señal del alma entonces. Exacto. Es como las pistas que te dejas antes de encarnarte, tú lo sientes. Y voy a explicar bien, para que entendamos todo el proceso, por qué te borran la memoria. Mucha gente dice, Enrique, no puede ser un proceso de aprendizaje porque te borran la memoria y todo lo que aprendiste en las vidas anteriores ya se te olvida, y no es así. Nosotros cuando nos desencarnamos estamos conectados con la fuente, nos acordamos de todo, y no solo de nuestras encarnaciones, sino también de todas las demás, estamos conectados con la fuente. Entonces, por eso tú cuando estás con una persona que está en un estado superior de consciencia, por ejemplo, con una persona que está en regresión de hipnosis, pues a través de tu paciente puedes hablar con las almas más avanzadas y así. Es que eso justo te iba a comentar, que el tema de las regresiones sí es una manera para poder conectar con tus otras encarnaciones, con otros momentos que ha vivido tu alma, para obtener información de ahí. Eso funciona realmente. Exacto, funciona. Y no solo eso, es que al final tú te das cuenta de que a través de una persona, a través de ese alma, tienes acceso a todo el conocimiento. Entonces, claro, el problema que la gente ve es que dicen, ¿por qué te borran la memoria? No tengo el acumulativo. El acumulativo lo tienes, pero en tu alma. Pero es necesario el borrado de memoria porque es normal, date cuenta. ¿Tú cómo ibas a aprender de qué es ser Delox y a disfrutar ser un hombre heterosexual que tiene este trabajo, etcétera, etcétera, si te acordaras explícitamente de todo, de tu anterior vida en el Bronx, siendo una negra que trabajaba en un cine, por ejemplo, de acomodadora? ¿Entiendes? No podrías sentir lo mismo, no podrías vivir una vida aprendiendo las lecciones exactamente igual. Necesitas ese borrado en cada encarnación para que te permita aprender lecciones espirituales distintas, que te emerjan sentimientos distintos. Entonces, eso es lo que la gente confunde y dice, no, es una trampa. No es una trampa siempre, pero a veces es una trampa. Y ahí es donde entramos en la falsa luz. Hay una luz verdadera, que es ir a la fuente, y hay una luz que es falsa, que es la primera que vemos. Y esto se dieron cuenta los reptiles de la cuarta dimensión. Por eso mismo yo encontré primado negativo de esto en la serie de dinosaurios de 1992, en donde la abuela reptil se desencarna, se pone con el alma por encima de su cuerpo, se convierte en un orbe blanco, lo típico que cuando tú sacas en las cámaras, lo tendrás visto, las almas se descodifican en cámaras de vídeo y cámaras de fotos como un puntito de luz y así, es lo que se le llaman orbes y así. Y entonces va hacia la luz, y cuando va hacia la luz empiezan los reptiles a decirle, vente, Ethel, vente hacia la luz. Y entonces va, y cuando llega a la recepción del más allá, que le llaman, le aparta la luz de la cara el reptil, directamente, así de explícito, porque así genera un primado negativo mucho más importante. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Yo me di cuenta de esto, los puse en el canal y mucha más gente me dijo que ese mismo primado negativo se repite en series como Star Trek, etcétera, etcétera. Hay una falsa luz, que es la primera que vemos, pero los reptiles de la cuarta dimensión no son imbéciles. Entonces, ellos se dieron cuenta de que nuestro proceso natural es ir hacia la luz. Es como nosotros cuando decimos, bueno, el mosquito siempre va hacia la luz. Nosotros igual nos desencarnamos y ¿cuál es el proceso natural? Ir hacia la fuente, hablar con nuestras almas compañeros para preparar tu siguiente encarnación. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, vale, tenemos que ralentizar un poco más su aprendizaje. Entonces, hagamos que no tengan tanto tiempo para reflexionar con sus almas compañeras y sus seres queridos y lo hacemos que se encarne antes. Así, ralentizamos un poquito más su aprendizaje. Y por eso crearon la falsa luz. Entonces, mi recomendación a todos, la primera luz que veáis, no vayáis a ella. Cuando muráis, lo que tenéis que hacer es, la primera luz, alejaros lo máximo de ella, porque daros cuenta de una cosa. No es la tercera dimensión, no es adelante, atrás, arriba, abajo. Las cosas son distintas. Entonces, aléjate lo máximo de esa luz y de repente verás, va a llegar un punto en que verás una mucho más brillante y esa segunda luz que vas a ver, esa es la verdadera fuente. ¿Qué pasa con esto? También hay que dejarlo claro. Que la gente no caiga en la trampa también de pensar que si vas a la luz de los reptiles, que no vas a seguir aprendiendo, quedas atrapado para siempre, como esas historias de la religión para meterte miedo, de que vas al infierno y nunca saldrás de allí. No funciona así. Ellos solamente pueden ralentizarlo, porque yo lo explico siempre. Nosotros somos como el agua siempre busca el mar. Si el río lleva el agua, va hacia el mar siempre, pero tú pones una presa, pues ¿qué va a pasar? Solo hay dos cosas que pasen. Una es que reviente la presa directamente y el agua acabe llegando al mar. O dos, si la presa es muy buena y muy fuerte, pues el agua acabe desbordando y acabe llegando al mar. Pero desborde la presa o la reviente, el agua siempre acaba llegando al mar. Es decir, que las almas, nuestro propósito es aprender. Así que, sea antes o después,
siempre vamos a acabar aprendiendo. Así que nadie caiga en esas creencias limitantes de que si cometes un error vas a tener que estar allí eternamente en el infierno. Sí, no funciona así. Y los errores precisamente tienen mucha importancia en el aprendizaje, en el carácter didáctico que tienen los errores y también las enfermedades.